Jesús. Tome asiento, iglesia, mientras que nuestros niños van saliendo. Usted en esta mañana va a abrir la palabra, va a buscar en primera carta del Evangelio de Juan, primera carta de Juan, capítulo número 4. Y tenemos un tema muy especial: el amor de Cristo como modelo. ¿Cuál es nuestro tema? ¿El amor de quién? El amor de Cristo como modelo. Eso es lo que vamos a estar viendo este mes, el amor de Cristo como modelo. Y tenemos un título en nuestra enseñanza. ¿Cuál es nuestro título? El verdadero amor, ¿qué es? El verdadero amor es. Miremos entonces lo que dice la palabra del Señor. Primera de San Juan, capítulo 4, versículo 8, 9 y 10. Ahorita en la alabanza la estábamos leyendo, ¿verdad? Dice la palabra: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? ¿Cuántos creemos que Dios es amor? Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios. ¿En qué se mostró ese amor de Dios para con nosotros? En que Dios envió ¿a quién? A su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió ¿qué? A su Hijo en propiciación por nuestros pecados, dice la palabra. Dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros, porque Dios es ¿qué? Dios es amor. Entonces la pregunta es para nosotros en esta mañana: ¿por qué amamos nosotros a Dios? Porque Él nos amó. ¿Por qué más? Porque Él nos ¿qué? Porque Él nos amó primero. No fue que nosotros, ay, cómo amamos al... No, Dios nos amó a nosotros ¿qué? Primero. Dios nos amó a nosotros primero. Mira lo que dice la palabra del Señor en Romanos 5, 8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún ¿qué? Pecadores, aún siendo pecadores, Cristo murió ¿por quién? Por nosotros. ¿Quién debería haber ido a la cruz? Nosotros los que hemos fallado delante de Dios. Pero el Señor dio su vida ¿por quién? Por cada uno de nosotros. ¿Somos merecedores, sí o no? ¿Merecedores? Grave, ¿no es cierto? Estamos mal nosotros. Dice la palabra en Jeremías 31:3: con amor eterno te he amado, por tanto te he continuado ¿qué? Mi fidelidad hacia ti, dice la palabra. Y dice la palabra del Señor en este tiempo, porque Dios es ¿qué? Dios es amor. Le amamos a pesar de... ¿Hay situaciones difíciles, sí o no? Todo el tiempo Dios es amor, ¿sí o no? ¿Ustedes qué dicen? Escriban allá a nuestros hermanos que están en YouTube y Facebook. También les saludamos, les bendecimos en el nombre de Jesús. ¿Por qué le amamos? ¿Solamente por lo que Él nos da? ¿Por lo que Él qué? Porque lo que Él es. Pero cuando las cosas no salen bien, ¿le seguimos amando? ¿Será que sí? ¿Por qué nosotros decimos: si Dios me amara, me iría bien en qué? En mi trabajo. Si Dios me amara, me iría bien con mi esposa, en mi matrimonio. Si Dios me amara, tendría muy buena economía, buenas finanzas, ¿verdad? Si Dios me amara, mis hijos no estarían como están. Entonces mire que en esta hora nuestro amor se vuelve condicional, ¿sí o no? Si Dios me ama, ¿por qué estoy? ¿Alguno de nosotros lo ha dicho? Sí, yo lo he dicho. Señor, si Dios me amara, ¿por qué mi mamá murió? Un ejemplo. Y entonces nos tenemos que reflejar. Pero Dios sigue siendo ¿qué? Amor. Dios sigue siendo amor. Porque el amor de Dios, entonces, esa es nuestra pregunta, ¿no? El verdadero amor es... Y usted en esta mañana, mis amados hermanos, y todos los que están allí en YouTube y en Facebook, tienen que contestar. Y tendremos que confrontarnos a través de la palabra. Y estamos leyendo: Dios es ¿qué? Dios es amor. Pero ¿por qué le amamos? Porque Él nos amó a nosotros ¿qué? Primero. Pero mire que muchos de nosotros decimos: si Dios me amara, estaría bien en ¿qué? Mi trabajo y tendría empleo, ¿verdad? Pero muchos de nosotros no miramos qué es lo que estamos haciendo mal nosotros, porque somos buenos para echarle la culpa ¿a quién? A los demás.
¿Le echamos la culpa a los demás? Sí. Muchas veces Adán dijo: Señor, la mujer que me diste. ¿A quién le echó la culpa? Por eso pecamos. Es que fue la mujer que me dio Dios. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿Le echó la culpa a quién? A Dios. Es que la mujer que me dio fue la que me engañó, la que me hizo comer. No, nos cuesta, ¿qué? Nos cuesta a nosotros reconocer nuestras ¿qué? Nuestras faltas, nuestras fallas, nuestros errores. Muchos de nosotros consiguen el trabajo y después de luchar y luchar consiguen el trabajo y comienzan bien, pero después comienza a llegar tarde, comienza a salir de primero, comienza a llevarse las cosas y quieren que le sigan su contrato. ¿Pasa o no pasa? Pasa de los de afuera, nosotros aquí no. Muchos de nosotros, ¿por qué mi matrimonio está así? Y entonces tenemos que entender, oiga, muchas veces en casa te dijeron: no te cases con esa persona, no te conviene, le dijo papá y mamá. Pero él que llorando dio la vuelta y se fue, ¿no? Como rin renacuajo, cogió por su lado. ¿Por qué? Porque a veces queremos hacer lo que yo quiero, lo que yo pienso, como a mí me parece. No, y no consultamos a quién, a Dios. Pero Dios sigue siendo amor. ¿Dios nos sigue amando? Sí, Dios nos sigue amando, pero somos buenos para echar la culpa a Dios. Y entonces la persona se casa y claro, las cosas no marchan bien y vienen los problemas y las dificultades, y entonces dice: Señor, si tú me amaras, mi matrimonio estaría bien. Pero usted no le consultó a Dios. No le consultó a Dios. Otros porque se han equivocado y tal vez dejó entrar el enemigo de la infidelidad. Y entonces usted quiere que todas las cosas sigan bien. Pero si Dios me ama, ¿por qué entonces mi hogar no funciona? Pero no reconoce que usted fue el que falló. Usted fue el que se equivocó. Y entonces tenemos más bien es que pedir perdón, venir delante de Dios. ¿Qué necesitamos nosotros, iglesia? Estamos hablando y iniciamos el tiempo de las parejas. Los viernes los invitamos una vez al mes, una horita los invitamos. Iglesia preciosa, vengan. Y entonces decimos: no, es que nos hace falta tiempo compartir, pero nunca reconocemos nuestros errores. No reconocemos que nos hemos equivocado. Nos cuesta. La palabra de Dios dice: ame a su esposa. Y a la esposa, que le dice: respete a quien. No solamente de respeto, sino hay que hable bien de su esposo, hable bien de su esposa, no le humille, ¿verdad? Tal vez hay cosas que tenemos que cambiar, sí, que somos más desordenados que nada, un ejemplo. Pero eso arréglelo en donde, allá en privado. Allá ustedes dos lo arreglan, allá en casa, no en fuera, ¿verdad? Hable bien, ame a su esposa, bendígala. Este es un tiempo, hermano, que necesitamos volver otra vez al calor de la palabra. Pero estamos diciendo, y nos decía, nos compartía Dani el viernes, Oscar Daniel nos decía: oiga, primero tenemos que arreglar nuestra relación con Dios. Si usted no arregla su relación con Dios, usted puede venir a seminarios, usted puede escuchar predicaciones, usted puede estar en un lado y en otro, pero si usted no arregla su relación con Dios, las cosas no van a cambiar. El amor de Dios es que cuando yo decido cambiar voluntariamente y le quiero decir: Señor, porque te amo, Señor, necesito cambiar. ¿Cuántos de nosotros necesitamos cambiar en esta mañana? ¿Cuántos necesitamos reconocer que fallamos? Que tal vez nosotros con nuestros hijos, tal vez como los educamos, como los formamos, y tal vez nosotros pasamos. Sale uno corriendo ¿a qué? A llevarle la lonchera, y ya le corre y me dice: le quedó la lonchera. Pero nunca los dejamos que ellos tomen decisiones. ¿Cómo resolver los conflictos? No saben. Y entonces cuando llegan adultos y cuando llegan al trabajo no saben cómo resolver ¿por qué? Porque nosotros les hemos dado todo. Y si usted no pudo correr, llamo al colegio: hey, por favor, denle la lonchera, mire que yo pago, tranquilo. Y hace uno cualquier cosa porque. Pero ¿cuándo van a tomar ellos decisiones? Nos cuesta, ¿verdad? Por eso en esta mañana estamos hablando que el amor de Dios es que es sacrificial.
El amor de Dios estaba con nosotros, ¿verdad? Y por eso en esta hora tenemos que entender, decirle: Señor, ayúdanos, ayúdanos. El apóstol Juan le está escribiendo a una iglesia que está pasando por problemas y por dificultades. Y dice que los exégetas que tenían un problema muy grave porque los gnósticos se estaban metiendo en la iglesia y ellos no reconocían al Señor Jesucristo, porque no reconocían entre que era Dios hombre y Dios totalmente, el 100% hombre y el 100% Dios, no lo reconocían. Y entonces Él tiene que hablar de esta parte y enseñarnos a nosotros. Y cuando el apóstol Juan está escribiendo esta carta, está hablando del amor de Dios, pero ese es el amor que ágape. ¿El amor qué? Ágape. Recuerde que hemos hablado del amor que, el amor ágape, que es un amor que incondicional, es un amor que no espera un pago. Dios espera que nosotros le demos algo en retorno a Dios. No, Dios no necesita nada. Dios quiere solamente que le amemos, que le entreguemos que nuestro corazón a Dios. Eso es lo que Dios quiere, que le entreguemos que nuestro corazón, nuestras vidas. Necesitamos cambiar y ser renovados y transformados porque por el poder de Dios. Está el amor eros, ese es amor para, dejémoselo para los matrimonios, no para los esposos. Pero está el amor filios, el amor de amigos. Y ahora está otro, el amor storge, se llama, amor de familia, el de papá y mamá con los hijos, el del primo con la prima, con la familia, con el tío. Esa es otra clase de amor. Entonces en esta mañana, en este contexto, tenemos que estar estudiando y mirando: ¿solamente Dios nos ama o también hay otras exigencias? ¿Ustedes qué dicen? ¿Dios nos ama? Sí. Pero ¿cómo entendemos nosotros ese amor? ¿Que yo haga lo que quiera? ¿Cómo nos pide Dios entonces ese amor? ¿O es un amor que entonces permisivo? Porque mucha gente dice: si Dios me amara, me dejaría hacer lo que yo quiero, porque creen que ese es el amor. Es un concepto que errado de Dios. Entonces Dios nos ama, pero Dios también, que también es Dios, es justicia, y Dios es justo, y Dios es un fuego consumidor. Dios levantó una generación, pero levantó un hombre que era quien, Noé. ¿Cuántos años duró Noé predicándole a ese pueblo? ¿Cuántos? ¿Quién se acuerda? 120 años predicando, construyendo un arca y diciéndole a la gente: oiga, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y ese es el mensaje de Jesús. ¿Qué dijo Jesús cuando comenzó su ministerio? Arrepentíos porque el reino del cielo se acerca a vosotros. Y entonces levanta un hombre, ¿verdad? Pero cuando Dios determina su tiempo, Él mismo cerró la puerta del arca. Por eso la gente golpeaba. ¿Usted cree que la familia de Noé, los suegros, la familia que estaba alrededor, no fueron a golpearle? Noé, ahora sí creemos, ábranos, ábranos, que ahora sí creemos, mire, el agua la tenemos al cuello. Pero el que había cerrado la puerta era ¿quién? Dios es el que cerró la puerta. Y muchos podríamos decir: pero toda esa gente se ha podido convertir, toda esa gente le podían servir a Dios. Pero Dios tiene un tiempo y tiene límites. Dios tiene ¿qué? Límites. Y eso es lo que a veces nosotros, la iglesia, no nos acostumbramos a entender: que Dios nos ama, sí, dio su vida, envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida y vida eterna. Pero Dios nos dejó límites. Nos dejó los 10 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón y con toda tu alma. Con toda tu alma. No tendrás dioses ajenos, ni te arrodillarás delante de ellos. ¿Y qué hacemos nosotros? Todo lo contrario. El Señor dice: no matar. Ame a su padre y a su madre para que tengan bendición. Y se nos olvida el amor por quién, por los padres, por la familia. Y entonces tenemos que entender: pero Dios sigue siendo ¿qué? Amor. Dios sigue siendo amor. Dios es un fuego que consumidor también. Mira lo que dice Primera de Pedro. Vamos rápidamente. Primera de Pedro 2:9, lo que dice la palabra. Vamos. Dice la palabra del Señor: mas vosotros somos ¿qué?
linaje que escogido, dice la palabra, real sacerdocio, nación santa, así nos llama Dios, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie. Sí, Señor, somos llamados delante de Dios. Somos ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a llevar las buenas nuevas. Nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para proclamar las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz que admirable. Eso es lo que Dios nos llama en esta hora, para que terminemos lo que Dios nos quiere hablar en esta hora. Y tenemos que entonces mirar maneras que Dios muestra su amor. ¿Cuánto? Para que usted lo escriba ahí. Maneras para que Dios muestre su amor. Primero, Dios te ama incondicionalmente. ¿Dios nos ama cómo? Primero, escríbalo a los hermanos que les gusta escribir allí en casa también. Primero, entonces, Dios te ama incondicionalmente, sin esperar un pago, nada. Por eso Dios envió a su Hijo. No nos pidió nada a cambio. Lo envió para que muriera en la cruz del Calvario, ¿verdad? Dios nos ama ¿qué? Personalmente. Dios nos ama ¿qué? De una forma que personal. Él, Dios, envió a su Hijo en carne. Dice la palabra que se despojó, siendo Dios que se humilló y vino a morir. ¿Por quién? Por nosotros. Porque Dios es que Dios es amor. Dios nos sigue amando, hermano, a pesar de todos nuestros errores y nuestras faltas, ¿verdad? Miremos qué dice Romanos. Vamos rápidamente a Romanos capítulo 8. Romanos 8:15 dice la palabra del Señor en esta hora. Dice la palabra: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en ¿qué? En temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual, porque Él es nuestro Padre. Dice, ¿por qué nos ama? Porque Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Y nosotros le ¿qué? Nosotros le amamos, ¿verdad? Porque Él nos ama, porque somos nosotros sus hijos. Somos sus hijos y le amamos porque Él es nuestro Padre. Eso dice Romanos 8:15, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de ¿qué? De adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de ¿qué? Somos hijos de Dios. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Si no, usted en esta mañana puede hacer su oración de fe. Y si hijos, también somos ¿qué? Herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Si es que ¿qué? Si es que padecemos. Y este es el pedacito que a veces no nos gusta, ¿no? ¿Qué dice la palabra? Padecer juntamente con Él. ¿Qué dijo Dios? No todo va a ser color de rosa, porque esas rosas tienen ¿qué? Espinas. ¿Y qué hacen las espinas? A veces nos hacen echar sangre, ¿verdad? ¿Nos duele? ¿Sí o no? Claro, eso duele. ¿Pero nos gusta? No. Si padecéis un poco, somos hijos de Dios. Y entonces tenemos que preguntarnos esta mañana, ¿verdad? ¿Realmente amamos a Dios? ¿Realmente amamos a Dios? Y entonces tenemos que cada uno confrontarnos y decir: Señor, ¿realmente te amamos? Entonces Dios nos ama incondicionalmente. Dios te ama personalmente, pero también Dios nos ama intencionalmente. Él nos ama ¿qué? Intencionalmente. Mire lo que dice la palabra en Lucas 11:13. Dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas ¿a quién? A vuestros hijos. Porque dice que si un hijo nos pide un pescado, no le vamos a dar una ¿qué? Una piedra, ¿no? ¿Verdad? Si nuestros hijos que nos piden, nosotros hacemos tantas cosas y luchamos. Y muchas veces dicen: oiga, es que mi papá se quitaba el pan de la boca. ¿Y eso es verdad, sí o no? Sí, los que se necesita tener hijos. Ahorita que los chicos están teniendo sus hijos, se empiezan a dar cuenta que es amar. ¿Qué es amar a un hijo?
Mientras tanto uno no lo entiende y dice, mi papá y mamá sí molestan, ya estos viejos, ya estos están canzones. Pero cuando usted tenga sus propios hijos, va a entender el amor de Dios. Entonces el amor de Dios es incondicional, el amor de Dios es personal, porque Él es nuestro Padre y Dios nos ama intencionalmente, dice la palabra en Lucas 11:13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? El Señor Jesús está para bendecirnos, para ayudarnos, para guiarnos, para amarnos. Nosotros en esta hora tenemos que entender que el Señor lo entregó, que todo por quién, por nosotros. Pero Jesús tiene que dar una lección final a quién, a sus discípulos. Y a través de los discípulos aprendemos también nosotros en esta mañana, ¿verdad? El Señor Jesús estaba ya para entregar su tiempo. Y dice la palabra, vayamos al Evangelio según San Juan, capítulo número 13. El Evangelio San Juan 13:1. Dice la palabra, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a quién, a los suyos, dice la palabra. Como había ¿qué? Amado a los suyos, dice la palabra del Señor. Y sigue diciendo, que estaban en el mundo, los amó ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Y ya llegamos al fin? No hemos llegado, pero nos sigue ¿qué? Amando. A pesar de todo, dígale a su hermano, dígale, Dios nos ama, dígale, Dios nos sigue amando, Dios nos sigue amando, Dios nos ama, Dios nos ama. Y dice la palabra que como los había amado tanto, dice versículo 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, dice la palabra. El Señor mandó preparar ¿qué? Una cena para pasarla ¿con quién? Con sus discípulos y celebrar ¿qué? La Pascua. Y en la Pascua tenía que morir un cordero. Y estaba prácticamente a 24 horas de que ese cordero era ¿quién? El mismo Jesús. El mismo Señor sabía que en 24 horas daría su vida en la cruz del Calvario. Pero los invitó a una cena y comenzaron a llegar. Llegó Pedro y tal vez le dijo maestro y tal vez le dio un beso. Y llegó Juan y entonces el discípulo amado y se hizo al pie de Jesús. Pero llegó también Judas, el de la plata, ¿verdad? También, y se hizo al pie de Jesús también, porque era el tesorero. Y llegó Tomás, el incrédulo, ¿verdad? Y todos comenzaron y llegaron y se acomodaron. En esa época no había una mesa así como la conocemos ahora, sino que era una mesa donde todo el mundo se veía los pies y se veía las sandalias. ¿Cómo estaban esas sandalias después de andar por los caminos? ¿Llenas de qué? De solo polvo. De boñiga. Claro, porque andaban por los caminos, no estaban pavimentaditos. Espere que Jesús va a pasar por acá, lo limpiamos. No, eran pies sucios como los nuestros hoy también. Y cada uno entró. Y cada uno llegó y se acomodó. Pero el Señor había sido muy especial. Dijo, preparen porque vamos a cenar con mis discípulos. Y tiene que ser una cena especial. Y el que había preparado el aposento había dejado todo preparado, todo listo. Pero cada uno entró. Y cada uno tal vez saludó y se acomodó. Así como tal vez ustedes y yo nos acomodamos. Pero el Señor Jesús, al verles, ellos los discípulos comenzaron a discutir quién de ustedes es el mayor. Y entonces el Señor se dio cuenta que estaban discutiendo entre ellos cuál iba a ser el mayor. No, yo soy el mayor. Él dijo, no, yo tengo la espada. El otro dijo, no, yo tengo la plata. El otro dijo, no, yo soy el más joven y amo al Señor. Y todos discutían y Jesús dice que se quitó su ¿qué? Su manto, se despojó de su ropa, se despojó de ser Dios y se humilló. Dice la palabra. Al quitarse el manto era símbolo de su autoridad, se la quitó. Y entonces todos se quedaron mirando a Jesús. Y había una costumbre que todo el mundo, que antes de la cena, ¿qué tenían que hacer? ¿Lavarse qué? Los pies. Y todos entraron y estaba la cena lista. Sí, la comida, estaba todo preparado, sí, pero el que preparó dejó todo listo.
Todos entraron, pero ninguno vio los elementos que habían. El Señor dice que tomó una toalla y había una y tomó agua, así como la tenemos en esta mañana. ¿Nos gusta el ministerio de la toalla? A ninguno, ¿verdad? ¿A cuánto nos gusta el ministerio de la toalla? ¿A cuánto nos gusta servir? Pocos amenes, ¿verdad? Dice el relato que todos entraron y saludaron y se sentaron en comer, y que quién iba a ser el mayor. Pero había una costumbre entre los judíos que había que antes de comer había que lavarse los pies. Y todos comenzaron a comer y los pies como estaban sucios de toda la porquería tal vez del camino. Así tal vez nosotros también, ¿verdad? Estaban los elementos. ¿Estaba lista el agua y estaba lista la toalla? Sí, pero faltaba usted y yo. Faltaba alguien que sirviera. ¿Nos gusta servir? Amén, gloria a Dios. 3 o 4 salvaron el culto. No nos cuesta, yo lo digo, ay pastor, sí, todos nos cuesta servir. Muchos de nosotros nos cuesta, vemos un papel y lo que hacemos es darle un patadón, ¿verdad? Y ay, el corral que nadie se dio cuenta, pero no somos capaces de ¿qué? Recogerlo. Antes de iniciar este año lavamos silla por silla. Algunos de ustedes nos ayudaron, hermanas vinieron a ayudar y las volteamos. ¿Qué cree que encontramos? Cantidad, no fue 1, ni 2, ni 3, ni 4, no, cantidad de chicles. Dijimos, saquémosle fotos y les mostré. Alguien dijo, no, tengamos misericordia. La cantidad de chicles. Algunos cortaron los forros con cuchillas. Y uno dice, pero ¿cómo estamos en la casa de Dios? Sí, pero pasa, sí. Pasa, claro que sí. A veces le colocamos los pies a las sillas y somos inconscientes, ¿verdad? Porque lo que no nos cuesta, hagamos lo que fiesta. Pero estamos en la casa de Dios y le estamos hablando al pueblo de Dios. Sí, los que estamos aquí reunidos. ¿Estaban los elementos listos? Sí, estaba lista la toalla y él preparó y dejó lista la jarra con el agua, la dejó lista. Ahí estaba todo, pero ellos pasaron ¿qué? Derecho. Cada uno pasó y dijo, yo no, y tal vez lo miraron así de reojo y dijo, no, yo no. Yo soy aquí el fuerte. Pedro tenía una espada. Juan dijo, yo soy el discípulo amado. No, yo estoy al pie de Jesús, ese me defiende. Judas tal vez dijo, yo soy el de la plata, yo soy aquí el que pago la cena. Entonces, conmigo no es. Tomás dijo, cada uno se que lavó las manos. Igual estamos, iglesia. Estamos igual. ¿Queremos que Dios nos bendiga? Sí. ¿Queremos sus bendiciones? Sí. Pero Dios sigue siendo amor. Dígale a su hermano, Dios nos ama. Dígale, Dios nos sigue amando. Dale ese aplauso al Señor. Dígale, sí Señor, Dios nos sigue amando. Dios nos sigue amando. Dios nos sigue amando, ¿verdad? Dios está ahí con nosotros, ¿verdad? Y el Señor, ¿qué hizo? Tomó la toalla y comenzó a lavarle uno por uno los pies. Cuando llegó a Pedro dijo, no, se escandalizó. Dijo, no, a mí no me va a lavar. Dijo, si no, no tendrás parte conmigo. No, entonces, primero porque le lavaba los pies, dijo, ahora láveme todo. Es decir, que quería que le echara más agua que a los otros. Primero porque no, y después porque quería más agua, ¿verdad? Pero el Señor lavó los pies. Y usted sabe cómo debió mirar el Señor Jesús cuando lavó los pies de Judas. Con amor eterno te he amado, dice la palabra. Con un amor que, diciéndole, todavía hay oportunidad, Judas, de que te arrepientas. Y es lo que la palabra nos dice a nosotros en esta mañana: arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Pero a veces nosotros lo pisoteamos. Y el Señor lavó los pies, pero cuando Él terminó, ¿quién le lavó los pies a Jesús? ¿Quién? No hubo uno que hubiera dicho, Señor, ahora yo te lavo los pies. No. Cada uno dijo, no, yo ya quedé con mis pies limpios, yo ya estoy listo. A pesar de la lección del maestro, ninguno le lavó los pies a Jesús. Y entonces nosotros en esta mañana tenemos que entender
lo que Dios nos quiere hablar, ¿verdad? Y tenemos que en estos minutos que nos quedan, y entonces, ¿cómo mostramos el amor de nosotros hacia los demás? El Señor que dijo en su palabra, el Señor que nos propuso a nosotros que teníamos que hacer. Dice la Escritura: y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. ¿Cómo demostramos nuestro amor los unos a los otros? Si hay amor por su esposa, por su esposo, hay amor por sus hijos, que es su primer círculo, su primer entorno. ¿Hay amor o nos cuesta? Nos cuesta, por eso estamos acá todos en este día, porque necesitamos. Vamos a mirar a algunos, a los que alcancemos. Por favor, colóquese un momentico de pie, no que hayamos terminado, sino colóquese un momentico para hacer este ejercicio. Lo mismo nuestros hermanos allí en casa, que están en YouTube, en Facebook, levántese un momentico. Pero el primero es amar a los demás, orando por ellos. Y usted va a orar por su hermano, al que tiene a la derecha. Que si tiene a su esposa, abrácela. Si tiene a su esposo, abrácelo. Si está en familia, abrácela. Tengo mi esposa, ven, esposa mía, la voy a bendecir también. Amén, amén. Abrácela. Abrace, que ninguno se quede solo ni sola, ¿verdad? Que ninguno nos quedemos solos. Pero dice entonces que la oración es una herramienta poderosa, que a veces poco la usamos y la hemos dejado de usar. Tomemos estos minutos para orar. Ore por su esposa, ore por su esposo. Dígale: Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, oramos delante de tu presencia, Señor. Tú nos pides que amemos, Padre eterno, Señor, con amor eterno te he amado. Padre, bendigo a mi esposa aquí presente, Señor. Padre, gracias por su vida. Gracias por este amor inmerecido, Señor. En el nombre de Jesús le bendigo en esta hora, Padre eterno. Padre, bendícelos. Oren, hermano, tal vez hay alguno enfermo. Dígale: Padre, en el nombre de Jesús, sea sana en el nombre de Jesús. Bendiga, porque a eso nos puso Dios. Ore allí en casa, ore por su familiar. Tal vez se rían, se burlen, pero ore por ellos, bendígalos. Ore, dígale: Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús, los bendecimos en esta mañana. Declaramos la bendición del Dios Todopoderoso, porque Jesús oró por sus discípulos. Dice la palabra que el Señor Jesús levantó sus ojos al cielo y dijo: Padre, los bendigo, Señor. El Señor Jesús no los dejó solos, oró por ellos. Señor, no clamo para que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y eso nos invita a Dios en esta mañana, para que nos guardemos del mal. Tome asiento, iglesia, un momentico, porque el tiempo se nos va. ¿Cómo demostramos entonces nosotros el amor? Entonces, primero, orando por ellos. Segundo, ama a los demás pasando tiempo con ellos. Pasemos tiempo ¿con quién? Con sus seres queridos. Y les decía en el culto pasado: ¿qué hacemos nosotros nomás cuando estamos en la cena, cuando estamos en el comedor, que a veces es lo poco tiempo que hacemos? ¿Todos qué? Con el celular. ¿Qué estamos haciendo? Nosotros hacemos así porque no sabemos, ¿verdad? Los chicos: ¿está buena la comida? Sí. Y sigue. Aún en la iglesia, ¿cuántos nos la pasamos chateando? Y digo nosotros, todos. No, hay pastores que ahí estoy viendo los versículos. Sí, cómo no. Porque hay veces más importante el partido de fútbol, tal vez, que está ahorita. Más importante tal vez que vamos a almorzar o en la cita con fulano. El Señor nos dice que pasemos tiempo a solas con Él, que pasemos tiempo con Dios, pero nos distraemos. El enemigo ha sabido sacarnos del entorno, ¿verdad? Antes todos traíamos nuestra Biblia, nuestro himnario, y ahora no, es que yo la cargo en el celular, ¿verdad? Y entonces no cargamos la Biblia. A algunos nos da vergüenza, ¿verdad? Ama a los demás pasando tiempo con ellos. Guarda tu celular, apaga el televisor,
nos pasa en casa. Y yo le decía, preparando esta palabra, estaba mi esposa, le decía eso. A veces estamos comiendo y estamos viendo el noticiero. Y hay veces, oiga, ¿por qué no apagamos ese tiesto? ¿Verdad? Nos distrae, nos saca. Al menos ese ratico de que estamos ahí compartiendo. Otros se van a su habitación, dizque a comer. No, ¿por qué? Hay un comedor, si no lo hay, sentémonos alrededor de lo que sea y compartamos juntos. Nos hace falta tiempo de compartir, ¿verdad? Entonces, primero, amar a los demás, orando por ellos, pasando tiempo con ellos. Tercero, muestre el amor al recibir a otros, abrir su casa, a compartir con otros. Ay, pastor, es que yo no tengo sitio. Y hay muchas personas que necesitan un lugar. El Señor Jesús iba camino a Jerusalén cuando dice la palabra que se encontró con Zaqueo. ¿En dónde? Un árbol. Dijo: Zaqueo, baje rápido que necesito posar en su casa. ¿El Señor Jesús podía llegar a cualquier lugar? Sí, tenía cómo, podía haber dicho sí, un milagro y tener, pero Jesús dijo: quiero ir a la casa de ¿quién? De Zaqueo. ¿Y Zaqueo qué hizo? Sí, listo, Señor, con gusto. Después de que estuvo con Zaqueo cara a cara, dijo: Señor, perdóname porque he robado. Porque cuando Jesús entra en nuestra casa, nuestras vidas cambian. ¿Cuántos queremos que Jesús entre a nuestra casa? Dele ese aplauso al Señor, dígale: sí, Señor. Necesitamos que Jesús cambie nuestras vidas, que Jesús llegue en un GCI a nuestra casa, en un grupo, a la casa, un grupo familiar. Ya este sábado se inauguraron muchos grupos, se abrieron y veíamos a los hermanos allá cantando, adorando a Dios con todo corazón. Amemos a Dios orando, compartiendo con ellos. Recibir a otros. Comparta el transporte, hermano, comparta el transporte. Su carro, a veces nuestros carros vamos solos y preferimos irnos solos y no llevar a nadie. Alguien en esta mañana en el servicio de las 7 como testimonio, un hermano se acercó, me impactó tanto porque digo: pastor, yo no tengo un carro, pero tengo una bicicleta. Amén, claro, la bicicleta sirve, amén, sí. Dijo: pero no solamente la quiero, sino que la quiero donar. Y dijo: ¿a cuándo la traigo? Dije: no, tráigala de una vez. Dele el aplauso al Señor y dígale: sí, Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cuántas cosas en casa tal vez necesitamos? A veces un computador, una pantalla, necesitamos tantas cosas a veces arrumadas, un instrumento, ¿verdad? Un piano, bueno, no sé, tantas cosas que a veces tenemos arrumado, ¿verdad? Pero la iglesia lo necesita, o hay alguien que sí lo necesita y nosotros lo estamos dejando allá, que la polilla, orín y todo eso lo corrompa y lo dañe. A veces preferimos que las cosas se dañen, se pierdan antes que bendecir a otros, ¿verdad? Entonces ayúdanos a compartir. Me impactó tanto este siervo. Amar a los demás perdonándonos. ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar, iglesia? A ustedes y a mí también nos cuesta perdonar. El Señor Jesús nos perdonó, por eso nos enseñó el Padre nuestro, ¿verdad? Perdónanos, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quien. Pero ¿lo hacemos? ¿Queremos que Dios nos perdone? Sí, pero no nos gusta perdonar las ofensas de los otros. Amar a los demás animándoles a seguir que adelante, porque nos cuesta seguir a veces. Cuando hay veces personas que nos encontramos y usted, hermano, digo: no, ya hace tiempos que no volví a la iglesia, que tal vez lo herimos, tal vez hablamos mal de esa persona, tal vez no lo atendimos, tal vez no lo escuchamos, ¿verdad? Y entonces lo hemos ofendido. Y el último, amemos a los demás haciendo actos de amor, haciendo actos de servicio. ¿Y quiénes son los actos de servicio? Cuando tal vez le dicen a usted: oiga, por favor, cuídeme el niño 2 horitas. Y usted dice: no, yo no tengo tiempo. ¿Por qué no viene y me ayuda a cuidar a mi familiar que está enfermo? Yo no tengo tiempo para eso. Cuídeme la mascota 2 horitas. No, tampoco. Son actos de ¿qué? Actos de cuidado. Se nos han olvidado que la iglesia hace actos de cuidado, que debemos amarnos los que, pero Dios nos sigue amando. Pero la pregunta, por eso les decía al inicio, es confrontante y cada uno de nosotros tiene que responder. El amor verdadero es cuando nosotros realmente comenzamos a cambiar,
Cuando yo digo yo soy el de la culpa y yo soy el que estoy equivocado y necesito cambiar y necesito arreglar mi relación con Dios. Y a eso nos quiere invitar el Señor en esta hora, para que cada uno de nosotros nos podemos animar y decir: Señor, ayúdanos, porque aquí estamos. Iglesia, colóquese de pie porque se ha pasado el tiempo. Ayúdanos, Padre eterno. En esta mañana el Señor nos dice: oiga, amar es ¿qué? Amar es cambiar. Nos invita a ir y a ser discípulos, que compartamos el amor de Dios con los demás. Pero el Señor está más interesado en que restauremos nuestra relación con Dios. Cuando ustedes y yo restauremos esa relación con Dios, las cosas cambiarán, las cosas serán mejor. Pero cuando nos alejamos de Dios, nos alejamos de la esposa, nos alejamos de la familia, nos alejamos de la iglesia. Por eso la palabra dice: no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre no volver a la iglesia. Y algunos dicen: no, yo prendo el televisor y ya y veo cualquier predicador. Sí, pero eso no te ministra. Sí, bendecimos a nuestros hermanos en YouTube y Facebook, los bendecimos, pero qué bueno que vengan y nos reunamos, porque eso lo dijo ¿quién? Dios. Dice la palabra: vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os los conceda. Les dijo: les doy un nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, que ustedes también se amen los unos a los otros. Y en esto todos conocerán que ustedes son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros, ¿verdad? Y nosotros entonces en esta mañana la palabra nos anima para que cada uno de nosotros allá adentro: ¿qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que renovar? ¿Qué tengo que transformar? Señor, háblame, Padre eterno. Podemos escuchar 1000 mensajes, 1000 predicaciones, los mejores predicadores, pero hasta que nosotros no restauremos esa relación con Dios, le podamos decir: Señor, perdóname, me he equivocado. Abrace a su esposa, abrace a su esposo, a su familiar, abrácelo, bendígalo en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, nosotros como iglesia, allí en casa también, qué bueno que usted pueda abrazar a su esposo, a su esposa, abrazar a sus hijos. Y tal vez le dijeron: uy, se le corrió lo que le digan, no interesa. Pero usted hágalo, porque la palabra dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Padre, ayúdanos para que podamos ser hombres y mujeres diferentes, Señor, santos, apartados de ¿qué? Del mundo, apartados de tantas cosas. Padre, en el nombre de Jesús, perdónanos en esta mañana, Señor. Ayúdanos a restaurar, ayúdanos a seguir tomados de tu mano preciosa, Señor. Padre, gracias, Señor. Ayúdanos para hacer esos actos de cuidado, de amarnos los unos a los otros, Señor, pero no solamente de palabras, sino que sea una realidad. Padre, en el nombre de Jesús, renueva ese amor por nuestra esposa, que la esposa respete a su esposo, que lo enaltezca, que hable bien de él. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana, Señor, nosotros te queremos entregar este tiempo, Señor. Gracias por tu presencia, tu amor, tu misericordia, Señor, porque tú nos hablas, tú nos renuevas, Padre eterno. Ayúdanos a comprometernos con el Dios vivo, el Dios que cambia, renueva y transforma nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor, en el nombre de Jesús. Pastor Javier, su tiempo. Gracias, Pastor Carlos. Amén, iglesia. Si es para el Señor, dáselo más fuerte, porque